¿Y la entrevista, mijo? ¿Cómo te fue? Creo que me van a aceptar. Y hoy, déjeme llevarla yo. En un callejón azotado por una tormenta torrencial, un joven empujaba un pesado carrito de mano. Acababa de arruinar lo que podría ser la última oportunidad de su vida por ayudar a una anciana que recogía cartón. Pero le mintió para que ella no se preocupara. Observando la escena, el presidente Ricardo Vargas sintió que el corazón se le detenía. La anciana que empujaba el carrito detrás del joven era la misma mujer que llevaba 40 años buscando. Con el rostro pálido, don Ricardo se acercó a ellos. Y entonces, cayó de rodillas y rompió a llorar. ¿Qué había sucedido para llegar a este punto? Fue el día de la lluvia más torrencial registrada en la historia de la Ciudad de México. Desde el amanecer, el cielo no había dejado de arrojar un diluvio implacable, acompañado de granizo que cubría las calles con un manto blanco y helado. En las noticias, los presentadores lo llamaban la tormenta del siglo, instando a los ciudadanos a no salir de sus casas. Pero en un pequeño y húmedo cuarto de una vecindad en la colonia Doctores, alguien se movía con urgencia. Era Mateo Ramos, un joven de 29 años. «Uf, qué frío», murmuró Mateo, acurrucándose dentro de su delgada cobija. El calentador de agua se había descompuesto hacía un mes, pero con la renta atrasada, la idea de pagar una reparación era un lujo inalcanzable. El aire helado de la mañana se le metía hasta los huesos. Con manos temblorosas, tomó su celular. La pantalla marcaba las 5:30 de la mañana. Hoy es el día. La entrevista final en Grupo Solara. Para él, era la última oportunidad, la apuesta de toda una vida. Mateo se levantó de un salto. La vista a través de la pequeña ventana lo dejó sin palabras por un momento. El patio de la vecindad estaba completamente cubierto de una capa de granizo que parecía nieve, y la lluvia seguía cayendo con una furia incesante. El hielo acumulado en las calles parecía haberse tragado el asfalto. Se dirigió al baño y abrió la llave del lavabo. Un chorro de agua helada salió con fuerza. El agua caliente se había convertido en un artículo de lujo, igual que el calentador. Apretó los dientes y se lavó la cara con el agua que parecía contener agujas de hielo. El frío intenso en su rostro lo despertó de golpe. Se miró en el espejo agrietado. Un rostro delgado y demacrado, mejillas hundidas, ojeras profundas. Pero sus ojos aún ardían con una llama viva. Dentro de ellos se reflejaba una voluntad de acero, la de alguien que se negaba a rendirse. Mateo regresó a su cuarto y abrió el ropero. En un rincón del mueble casi vacío, colgaba un traje envuelto en plástico. Era su único traje, su última esperanza. Su madre se lo había comprado con mucho esfuerzo para su graduación de la UNAM, 3 años atrás. «Papá, mamá, hoy tiene que ser», murmuró mientras quitaba el plástico con sumo cuidado. Su padre había fallecido cuando él era niño. Su madre también se había ido el año anterior, después de una larga y dolorosa batalla contra el cáncer. Las facturas del hospital y los gastos del funeral lo habían dejado con una montaña de deudas. Para pagarlas, Mateo había aceptado cualquier trabajo que encontraba, desde mesero hasta repartidor, mientras se preparaba para conseguir un empleo digno de sus estudios. Mientras se ponía el traje y se anudaba la corbata, sus manos temblaban ligeramente. Era el hambre. El día anterior, una sopa instantánea había sido su única comida. Pero hoy era diferente. Si consigo el trabajo en Grupo Solara, todo cambiará, se prometió a sí mismo. Abrió el cajón de su escritorio y sacó su currículum y su carta de presentación. Los había leído cientos de veces, pero los repasó una vez más. Promedio de 9.8, ganador de varios concursos académicos nacionales. En cuanto a capacidades, estaba seguro de que no era inferior a nadie. Lo único que le faltaba era un apellido importante o un contacto influyente. Voy a competir con mi talento. Puedo hacerlo. Guardó los documentos en su portafolio y se dirigió a la entrada. Mientras se ponía sus viejos zapatos de vestir, revisó la hora de nuevo. Normalmente, el trayecto en Metrobús le tomaría 30 minutos, pero hoy la situación era caótica. Al abrir la puerta,
un viento gélido y húmedo le golpeó la cara. Mateo se ajustó la bufanda con fuerza y dio el primer paso. Las escaleras del patio de la vecindad estaban cubiertas de granizo, y cada paso era un riesgo. Al salir al callejón, se encontró con una escena desoladora. La parada del autobús estaba llena de gente que esperaba en vano, tiritando de frío. No se veía un solo autobús. Una señora a su lado comentó: «Dicen que todo el transporte está parado. Las avenidas principales están inundadas». El rostro de Mateo se tornó pálido. No había taxis a la vista, y la estación de metro más cercana estaba a 30 minutos caminando en un día normal. Con las calles en ese estado, era imposible saber cuánto tardaría. Sacó su celular y miró la hora, 6:10. La entrevista era a las 9. En condiciones normales, era tiempo de sobra, pero no hoy. Por un instante, dudó. ¿Debería rendirme y volver? ¿Llamar a la empresa y explicar la situación? No. No puedo rendirme por algo así. Negó con la cabeza, murmurando para sí mismo. Durante 3 años, había aplicado a docenas de empresas, pero Grupo Solara era la primera que lo llamaba para una entrevista final. Además, era una de las 10 corporaciones más grandes del país. Una oportunidad como esa podría no repetirse jamás. Mateo tomó una decisión. Iría caminando, o corriendo si era necesario. Se ajustó bien el portafolio y empezó a correr. El camino cubierto de granizo era resbaladizo y cada zancada era peligrosa, pero no se detuvo. La gente que pasaba lo miraba con extrañeza. Un joven corriendo en traje bajo semejante tormenta debía parecerles una locura. Pero a Mateo no le importaba. Su único objetivo era llegar a esa entrevista. ¿Habría corrido unos 10 minutos? Su cuerpo ya estaba empapado en sudor, pero el camino por delante era largo. Se detuvo un momento para recuperar el aliento y miró al cielo. La lluvia no mostraba signos de amainar. Por favor, solo por hoy, rogó en silencio mientras reanudaba la carrera. Creía que sus padres lo estaban cuidando desde el cielo y que, de alguna manera, lo ayudarían. Después de más de 1 hora corriendo y sorteando calles inundadas, Mateo finalmente llegó a una zona desde donde podía ver el imponente edificio de Grupo Solara. Se detuvo, jadeando, para tomar aire. Sacó su celular, 8:20. Aún le quedaban 40 minutos. ¡Qué alivio! Por fin llegué. Estaba completamente empapado en sudor, pero un suspiro de alivio escapó de sus labios. Sin embargo, para llegar a la entrada principal del corporativo, tenía que subir una colina empinada que se alzaba frente a él. Era una calle que, incluso en un día seco, dejaba sin aliento por su pendiente, y hoy estaba cubierta por una gruesa y resbaladiza capa de granizo. Mateo respiró hondo y reanudó la marcha. Fue en ese momento que algo a mitad de la colina llamó su atención. Alguien estaba luchando por subir un carrito de mano, mucho más grande que su propio cuerpo, por la pendiente helada. Al acercarse, vio que era una anciana de unos 70 años. Con una chamarra vieja y un gorro de lana calado hasta las cejas, la mujer ponía toda su fuerza en empujar el carrito, que estaba cargado hasta el tope con cartón y botellas de PET. El peso debía ser descomunal. ¡Ay, ay! Se oía el débil quejido de la anciana. Sus viejos tenis de lona no ofrecían ninguna tracción sobre el hielo, y a cada paso que daba, resbalaba. Las ruedas del carrito también estaban atascadas en el granizo, sin poder girar correctamente. Mateo dudó un segundo. El tiempo era escaso y él mismo estaba agotado. Pero no podía simplemente pasar de largo y dejar a la anciana en esa situación. Justo cuando iba a acercarse, todo cambió. ¡Ay, Dios mío! El grito de la anciana coincidió con un giro dramático de los acontecimientos. La suela de sus tenis resbaló por completo sobre una placa de hielo. La anciana perdió el equilibrio y cayó de costado. Al mismo tiempo, el carrito, liberado de su agarre, comenzó a deslizarse hacia atrás, ganando velocidad por la pendiente. En una fracción de segundo, la mente de Mateo se quedó en blanco.
Si ese pesado carrito rodaba colina abajo, provocaría un accidente grave. Abajo había un paso de peatones por donde cruzaba la gente. Sin pensarlo 2 veces, su cuerpo reaccionó por instinto. ¡No! Gritó. Corrió con todas sus fuerzas y se lanzó de frente contra el carrito que se deslizaba. Como un portero de fútbol que se arroja para detener un balón, usó todo su cuerpo para bloquear su avance. ¡Pum! Un impacto sordo lo sacudió mientras su cuerpo se estrellaba contra el suelo helado. El peso del carrito se transfirió directamente a él, enviando una ola de dolor por su espalda y hombros. Aún así, Mateo apretó los dientes y se aferró al carrito. Intentó clavar los pies en el suelo para detener el deslizamiento, pero fue inútil. Al final, fue arrastrado unos metros más cuesta abajo. En el proceso, el pantalón de su traje se rasgó y el saco quedó hecho un desastre, cubierto de lodo y granizo. Pero, afortunadamente, el carrito se detuvo y la tragedia se evitó. Uf, Mateo jadeaba mientras se levantaba lentamente. Le dolía todo el cuerpo, especialmente la rodilla y el codo derechos, que ardían con un dolor punzante. Fue entonces cuando miró su propia ropa y sintió una desesperación total. Su único traje estaba arruinado. El pantalón tenía un enorme rasgón en la rodilla, y el saco, empapado y manchado de lodo, era impresentable para una entrevista. Uno de sus zapatos se había salido y su portafolio había volado por los aires. ¡Ay, muchacho! ¡Dios santo! La anciana, que se había caído, se acercó cojeando. Afortunadamente, no parecía tener heridas graves, pero sus ojos estaban llenos de culpa al mirar a Mateo. ¡Ay, no! Mira lo que te hice. Lo arruiné todo, muchacho. Con manos temblorosas, intentó limpiar el granizo de la ropa de Mateo, pero ya era demasiado tarde. Mateo forzó una sonrisa y dijo: No se preocupe, doña. Estoy bien. Lo importante es que usted no se lastimó. ¿Cómo que estás bien? Mira tu ropa. Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. Su rostro arrugado reflejaba una mezcla de disculpa y gratitud. Mateo miró su pantalón roto y suspiró para sus adentros, pero no dejó que la anciana lo notara. De verdad, no pasa nada. La ropa se puede comprar otra vez. Era una mentira. Mateo no tenía dinero para un traje nuevo. Pero no quería que la anciana se sintiera peor. La mujer lo examinó de arriba abajo y preguntó: ¿Con esa ropa, muchacho, ibas a alguna entrevista o algo así? Mateo esbozó una sonrisa amarga. Sí. Aquí cerca, en Grupo Solara. ¿Grupo Solara? ¡Ay, no! Esa empresa tan importante. El rostro de la anciana se ensombreció aún más. La idea de haber arruinado la entrevista que podría cambiar la vida de un joven la destrozaba. Perdóname, de verdad. ¿Cómo puedo compensarte? No, doña, no se preocupe. Fue mi decisión. Y la verdad, mis posibilidades de que me aceptaran eran muy bajas de todos modos. Lo dijo con calma, pero por dentro se sentía morir. Era la oportunidad que había esperado durante 3 años, y la había perdido de una forma tan absurda. Pero ya no había vuelta atrás. La anciana pareció meditar algo durante un largo rato. De repente, metió la mano en el bolsillo más profundo de su gruesa chamarra y comenzó a sacar algo. Era un pequeño objeto envuelto en varias capas de una tela vieja. Espera un momento esto, dijo ella, desenvolviendo la tela con cuidado. Dentro había una pluma fuente antigua. Aunque mostraba las marcas del tiempo, conservaba un brillo sutil y elegante. Era una pluma de gran calidad. Toma, dijo, ofreciéndole la pluma a Mateo. Él se sorprendió. No, doña. ¿Cómo cree? No puedo aceptar algo así. Tómala, por favor. Ha sido como mi amuleto de la suerte toda la vida. Te traerá buena fortuna. Tú fuiste mi ángel guardián hoy, así que creo que es el turno de que esta pluma te cuide a ti. Los ojos de la anciana temblaban. No tenía nada más que darle,
y la culpa de haber arruinado la vida del joven la carcomía. Ante la sinceridad en su mirada, Mateo no pudo negarse. Con mano temblorosa, aceptó la pluma. Gracias, doña Elena. De verdad, la cuidaré mucho. Así debe ser. Y no te rindas con la entrevista. Ve así como estás. Quizás así puedan ver quién eres realmente. Las palabras de la anciana le dieron un nuevo impulso. Aunque ya había renunciado mentalmente, su ánimo le infundió un nuevo coraje. Sí, doña. Iré a intentarlo. Mateo guardó la pluma con cuidado en el bolsillo interior de su saco. Luego recogió su portafolio del suelo y comenzó a subir la colina de nuevo. Desde atrás, la anciana le gritó. «Te va a ir bien, muchacho. Ya verás que sí». Mateo se dio la vuelta y le dedicó un gesto de agradecimiento con la mano. El viento frío se colaba por el pantalón roto y sentía la sangre brotar de su rodilla, pero extrañamente, su corazón se sentía cálido. La anciana observó su espalda encorvada mientras subía la colina cojeando. Y en voz baja, murmuró. Sí, las buenas acciones siempre son recompensadas. Vas a tener éxito, muchacho. Finalmente, Mateo llegó frente a la sede de Grupo Solara. El gigantesco edificio de cristal se alzaba imponente. Los guardias de seguridad en la entrada lo miraron con desdén y cuchichearon entre ellos. ¿Y ese quién es? ¿Un vagabundo? ¿O tuvo un accidente? Mateo ignoró sus miradas y entró al edificio. En el vestíbulo, todas las miradas se clavaron en él. El traje roto, la cara manchada de lodo, la cojera, nadie pensaría que venía a una entrevista. Pero Mateo caminó con la frente en alto hacia los elevadores. Sentía el calor de la pluma en su bolsillo. ¿Podría el amuleto de la anciana obrar un milagro? Con una mezcla de esperanza y desesperación, presionó el botón del elevador. Cuando se abrió el elevador, Mateo respiró hondo y se dirigió a la sala de espera de la entrevista. A cada paso, el aire frío que entraba por su pantalón roto le hacía arder la herida, pero ya era demasiado tarde para retroceder. En el momento en que abrió la puerta de la sala de espera, sintió docenas de ojos fijos en él. En una habitación llena de aspirantes impecablemente vestidos con trajes caros, la apariencia de Mateo era un espectáculo grotesco. Dios mío, ¿qué es eso? No me digas que viene a la entrevista, se escucharon susurros por todas partes. Un aspirante se tapó la nariz ostentosamente, mientras que el hombre a su lado lo miraba de arriba abajo con una sonrisa burlona. ¿Venir así a una entrevista en Grupo Solara? ¿Está loco? ¿O solo busca llamar la atención? Mateo, en silencio, buscó un asiento en una esquina. Quería quitarse el saco manchado de lodo, pero la camisa de abajo también estaba empapada de sudor y lluvia, así que no podía hacerlo. Disculpa, alguien se le acercó. Era un aspirante con un traje perfectamente entallado. ¿Tuviste algún accidente? Quizás deberías ir al hospital primero. Aunque su tono pretendía ser de preocupación, su voz estaba teñida de desprecio. Su lenguaje corporal gritaba, ¿cómo te atreves a venir así? No tienes remedio. Gracias por tu preocupación. Estoy bien, respondió Mateo secamente. El hombre sacudió la cabeza con desaprobación y regresó a su asiento. Mateo bajó la cabeza y apretó los puños. Sentía vergüenza y humillación, pero habiendo llegado hasta aquí, no podía rendirse. Tocó la pluma en su bolsillo y recordó las palabras de la anciana, ve así como estás. Quizás así puedan ver quién eres realmente. En ese momento, la puerta se abrió y entró un empleado. ¿Mateo Ramos? Por favor, prepárese para su entrevista. Cuando Mateo se levantó, un murmullo recorrió de nuevo la sala. El empleado también pareció sorprendido por su aspecto, pero rápidamente recuperó la compostura profesional. Por aquí, por favor. Con todas las miradas clavadas en su espalda, Mateo salió de la sala de espera. Mientras caminaban por el pasillo, el empleado le preguntó con cautela. ¿Se encuentra bien? ¿Necesita un momento para arreglarse? No, gracias. Estoy bien.
Entraré así. El empleado pareció perplejo, pero no insistió. Al llegar frente a la sala de entrevistas, Mateo respiró hondo por última vez y llamó a la puerta. Adelante. Al entrar, vio a 5 entrevistadores sentados en una larga mesa. Sus expresiones se endurecieron al instante. La mujer de mediana edad en el centro, que parecía ser la directora de recursos humanos, frunció el ceño con abierto desagrado. «Pero, ¿qué es esto?», murmuró, sin poder terminar la frase. Un entrevistador más joven a su lado se tapó la nariz y desvió la mirada. Pero Mateo, soportando todas esas miradas, saludó con firmeza. «Buenos días. Soy Mateo Ramos, aspirante al puesto de gestión de operaciones». Fue entonces cuando sintió que alguien, sentado en el extremo de la mesa, lo observaba con una intensidad diferente. Era un caballero de cabello cano y aspecto distinguido. A diferencia de los demás, su mirada no contenía desprecio ni sorpresa, sino una extraña curiosidad. Era Ricardo Vargas, el presidente del Grupo Solara. Era famoso por asistir personalmente a las entrevistas finales, aunque normalmente se limitaba a observar en silencio. Todos esperaban que hoy fuera igual. «Señor Ramos», dijo la directora de RRHH. Con voz gélida. «¿Qué significa esta vestimenta? Explíquese». Los otros entrevistadores lo miraban como si fuera una broma de mal gusto. Alguno ya había cerrado su expediente, dándolo por descartado. Mateo guardó silencio por un momento. Podía inventar una excusa o intentar generar lástima, pero eligió otro camino. «Mis disculpas. Tuve un percance en el camino. Tomé una mala decisión y, como resultado, me presento ante ustedes de esta manera». «¿Un percance? ¿Qué tipo de percance?», preguntó el entrevistador joven con sarcasmo. Mateo respondió con calma. Una anciana resbaló en la colina debido a la tormenta, y su carrito de cartón comenzó a rodar cuesta abajo. Me interpuse para evitar un accidente mayor. «Ja, qué historia tan increíble», dijo la directora con una risa burlona. «¿Y entonces? ¿Espera que lo compadezcamos por ayudar a una anciana? Ayudar a otros es admirable, pero llegar a una entrevista tan importante en este estado, le parece un acto de responsabilidad». Las críticas eran feroces. Los demás asentían, de acuerdo con ella. Pero Mateo no se inmutó. «Tiene razón. No gestioné bien mi tiempo y juzgué mal mis prioridades. No hay excusa». «Y aún así, ¿por qué no renunció a la entrevista y se fue a casa?», preguntó otro entrevistador. Mateo respondió sin dudar. «Porque rendirme no es una opción para mí. Aunque mi apariencia es lamentable, no quería perder la oportunidad de demostrarles mis capacidades y mi pasión». «¿Capacidades?». La directora revisó sus papeles. Promedio de 9.8, egresado con honores de la UNAM. Su currículum es impresionante. Pero, ¿alguien que no puede manejar algo tan básico como su presentación tiene realmente lo que se necesita para trabajar en nuestra empresa? En ese instante, Ricardo Vargas, que había estado escuchando en silencio desde el extremo de la mesa, habló. «Señor Ramos». Su voz, profunda y resonante, hizo que todas las miradas se volvieran hacia él. Los entrevistadores se sorprendieron. Era extremadamente raro que el presidente interviniera directamente. «Dígame, ¿qué reflexión le dejó la situación de la tormenta esta mañana?». Era una pregunta inesperada, pero Mateo, tras pensar un momento, respondió. «Al ver el transporte público paralizado y la ciudad detenida, me di cuenta de lo frágiles que son los sistemas que damos por sentados. También aprendí que, en una crisis, la capacidad de tomar decisiones en el momento es más importante que cualquier manual». Los ojos del presidente brillaron sutilmente. «¿Y por eso ayudó a la anciana?». «No, señor. Eso fue simplemente instinto. Vi una situación peligrosa y no pude ignorarla». «¿Instinto?». El presidente lo miró fijamente. Observó la herida visible a través del pantalón roto, el saco manchado de lodo y, a pesar de todo,
la mirada firme e inquebrantable. Lo analizó todo con detenimiento. Si una situación similar ocurriera en la empresa, ¿cómo actuaría usted, señor Ramos? ¿Podría darme un ejemplo más específico? Digamos que tiene una presentación crucial, pero un colega está en peligro. Mateo respondió sin dudarlo. Primero ayudaría a mi colega, y luego buscaría la manera de solucionarlo de la presentación. Si eso le causa una gran pérdida a la empresa, asumiré la responsabilidad. Pero creo que las personas son lo primero. El verdadero activo de una empresa es su gente. La directora de RRHH intervino. Una respuesta muy idealista. Pero la realidad es diferente. Los negocios se manejan con la razón, no con las emociones. Justo cuando Mateo iba a responder, el presidente volvió a preguntar. ¿Por qué cree que esa anciana estaba recogiendo cartón bajo una tormenta tan fuerte? La pregunta lo tomó por sorpresa, pero respondió rápidamente. Por necesidad, para sobrevivir. Para las personas cuyo sustento diario depende de recolectar materiales reciclables, el mal tiempo no es una opción para detenerse. ¿Y qué podría hacer nuestra empresa por personas como ella? Esta vez, la pregunta fue verdaderamente inesperada. Los otros entrevistadores parecían confundidos. Mateo reflexionó un momento antes de hablar. Podríamos mejorar los sistemas de reciclaje o crear programas de empleo para personas mayores. Como parte de nuestra responsabilidad social corporativa. El presidente asintió levemente y volvió a sumirse en el silencio. Los otros entrevistadores continuaron con preguntas sobre conocimientos técnicos y experiencia, a las que Mateo respondió con claridad y lógica. A pesar de su aspecto, sus respuestas demostraban una sólida preparación. El presidente lo observaba sin decir nada. En su mirada, se vislumbraba una extraña nostalgia, como si estuviera recordando a alguien de un pasado lejano. Gracias, puede retirarse, dijo la directora con su habitual frialdad. Mateo se levantó e hizo una profunda reverencia. Gracias por la oportunidad. Nadie se dio cuenta, pero el bolsillo interior de su saco tenía un pequeño agujero. Mientras se inclinaba, la pluma que le había dado la anciana se deslizó silenciosamente y cayó sobre la gruesa alfombra sin hacer ruido. Mateo, sin saberlo, abrió la puerta y salió de la sala. Cuando la puerta se cerró, un silencio incómodo llenó la sala. Los entrevistadores intercambiaron miradas y negaron con la cabeza. «¡Qué entrevista tan absurda!», dijo la directora de RRHH, suspirando. «No importa que tan bueno sea su currículum, esto es inaceptable. No tiene los fundamentos básicos». «Estoy de acuerdo. Por la imagen de la empresa, no podemos contratar a alguien así», añadió el entrevistador joven. Uno a uno, comenzaron a expresar sus opiniones negativas. Honestamente, parecía un montaje para dar lástima. Sí, incluso dudo de la historia de la anciana. Ricardo Vargas permanecía en silencio, ajeno a la conversación, perdido en sus pensamientos. De repente, se levantó lentamente de su silla. «Señor presidente, ¿ya se retira?», preguntó la directora, sorprendida. Normalmente, el presidente se quedaba hasta el final de todas las entrevistas. «Saldré un momento», respondió brevemente y caminó hacia la puerta. Pero después de unos pocos pasos, se detuvo en seco. Su mirada se fijó en un punto en el suelo. Algo brillaba sutilmente sobre la alfombra. El presidente se acercó lentamente. Al verlo de cerca, se dio cuenta de que era una pluma fuente antigua. Alguien debía haberla dejado caer. ¿Será del aspirante que acaba de salir?, se inclinó para recogerla. En el instante en que la tuvo en su mano, su expresión se congeló. La pluma era vieja, sí, pero no era eso lo que lo había dejado en shock. Al examinar el capuchón, vio unas iniciales apenas visibles, desgastadas por el tiempo, pero aún legibles. R. V. La mano del presidente comenzó a temblar. Ricardo Vargas. Eran las iniciales de su propio nombre. Pero lo más impactante era la pluma en sí. ¿Cómo es posible?,
con manos temblorosas, la giró, examinándola. El diseño único del cuerpo, la forma particular del capuchón, no había duda. Era la pluma que él mismo había diseñado y mandado a hacer 40 años atrás. «Señor presidente, ¿se encuentra bien?», preguntó la directora, notando su extraña reacción. Su rostro se había puesto pálido como el papel. No un momento. El presidente apretó la pluma con fuerza y se tambaleó. Los recuerdos de hace 40 años lo golpearon como una ola. En ese entonces, a sus 20 y tantos, Ricardo Vargas era un joven empresario lleno de ambición. Recién graduado de la universidad, había fundado una pequeña empresa de importación con sus amigos. Todo parecía ir bien, el éxito estaba asegurado. Fue entonces cuando mandó a hacer esta pluma. «Cuando sea un hombre de éxito, firmaré grandes contratos con esta pluma». Había invertido una pequeña fortuna en ella. Era una pieza única en el mundo, su pluma personal. Los recuerdos de hace 40 años volvían con una claridad abrumadora, pero no era momento para la nostalgia. «Señorita López», gritó de repente, llamando a la directora de RRHH. Ella se acercó, sorprendida. «Sí, señor presidente. Encuentre al aspirante que dejó caer esta pluma. Tráigalo de inmediato». Había una urgencia desesperada en su voz. La directora, confundida, preguntó. «Disculpe, señor, ¿puedo preguntar por qué?». «No hay tiempo para explicaciones, ahora». «Vaya». Ante su tono autoritario, la directora no hizo más preguntas y salió apresuradamente. Los demás entrevistadores se miraron, perplejos. El presidente volvió a examinar la pluma. La giró lentamente, revisando cada detalle, el grabado especial en la punta, el patrón sutil en el cuerpo. Todo era exactamente como él lo había diseñado. Pero, ¿cómo? ¿Cómo llegó esta pluma a manos de ese joven? Su mente era un torbellino. ¿Cómo era posible que esta pluma, que él había dejado en una humilde fonda hacía 40 años, apareciera hoy en su sala de juntas? ¿Y de dónde la había sacado ese joven? En ese momento, su asistente personal entró corriendo. «Señor presidente, hemos revisado las cámaras de seguridad». Efectivamente, el aspirante Mateo Ramos fue quien dejó caer la pluma. El asistente le mostró la grabación en una tablet. Se veía claramente a Mateo inclinándose para despedirse, y en ese momento, algo caía de su saco. «Mateo Ramos, sí». «¿Trajiste su expediente?». «Sí, aquí está». El asistente le entregó los documentos. El presidente los leyó a toda prisa. 29 años, residente de la colonia Doctores, padres fallecidos, con deudas de préstamos estudiantiles. «Pobre muchacho», murmuró. De repente, levantó la vista. «Prepara el coche. Tenemos que ir a esta dirección». «Ahora». «Sí, señor». «¿Usted irá personalmente?», preguntó el asistente, atónito. Era impensable que el presidente de Grupo Solara fuera a buscar a un aspirante. «Sí». «Y averigua si este joven ya llegó a su casa». «Entendido». «Pero, señor, ¿de verdad se encuentra bien?». Su semblante. «Estoy bien». «Solo date prisa». El presidente volvió a mirar la pluma. ¿Cómo llegó a manos de ese joven? Varias posibilidades cruzaron por su mente. ¿Será realmente posible que ella siga viva? La imagen de la dueña de la fonda de hace 40 años apareció en su mente. Si sigue viva, ¿significa que guardó esta pluma durante 40 años? Señor, en la recepción me informan que el señor Ramos salió del edificio hace unos 15 minutos. 15 minutos con esta tormenta, no debe haber llegado muy lejos. Vamos. El presidente salió apresuradamente de la sala. Mientras bajaba en el elevador hacia el estacionamiento subterráneo, su mente estaba inundada de recuerdos del pasado. 40 años atrás, cuando su primer negocio fracasó y lo perdió todo, cuando los cobradores lo perseguían y pasó días sin comer, ese momento en un puente frío sobre el viaducto, pensando en la muerte.
Señor, el coche está listo. La voz de su asistente lo trajo de vuelta a la realidad. Subió al sedán negro y apretó la pluma contra su pecho. A la casa de ese joven. Sí, señor. Pero con este clima, esa zona debe tener mucho tráfico. No importa. Ve con calma, pero con seguridad. El coche arrancó. El presidente miró por la ventana. La lluvia y el granizo seguían cayendo sin piedad, cubriendo la ciudad de blanco. Igual que aquel día, 40 años atrás. Ese día también era un invierno frío. Señor, disculpe mi atrevimiento, ¿tiene alguna relación con ese joven? Preguntó el asistente con cautela. El presidente negó con la cabeza. No, es la primera vez que lo veo. Hizo una pausa. ¿Cómo podría explicarlo? La historia de 40 años atrás y el significado de esa pluma. Esta pluma es algo muy especial para mí. Necesito saber cómo la consiguió ese joven. El asistente no hizo más preguntas. La expresión del presidente era demasiado seria. Mirando su tablet, añadió. Señor, he encontrado más información sobre el señor Ramos. Su madre falleció el año pasado de cáncer de pulmón, y tiene una deuda considerable por los gastos médicos. Ya veo y actualmente vive solo en una vecindad y ha tenido múltiples trabajos de medio tiempo para sobrevivir. El presidente cerró los ojos. Ese joven también estaba pasando por una época difícil, como él en su juventud. Y aún así, arruinó su entrevista por ayudar a una anciana. ¡Qué joven tan extraordinario!, murmuró. Volvió a mirar por la ventana. Debo encontrarlo. Debo descubrir el secreto de esta pluma. Rezó con todo su ser. Por favor, que ella siga viva. Y que esta vez, pueda encontrarla. Mientras tanto, los pasos de Mateo al salir de la entrevista eran pesados. No, pesados no era suficiente para describirlo. Sentía como si llevara cadenas de plomo en los tobillos. Cada paso era una lucha. Al salir del edificio, la tormenta seguía sin dar tregua. El cielo era de un gris plomizo y el viento helado le azotaba el rostro. Miró su pantalón roto, la herida en su rodilla estaba expuesta. El saco, manchado de lodo y granizo, ya no parecía un traje. Un largo suspiro escapó de sus labios. Levantó la vista al cielo. El granizo caía incesantemente, como su propia vida, en una caída sin fin. 3 años esperando y la última oportunidad que había conseguido, la había arruinado así. No importaba cómo lo pensara, la posibilidad de ser contratado era nula. La mirada fría de los entrevistadores, especialmente la expresión de desprecio de la directora, seguía grabada en su mente, como un clavo en el corazón. Caminaba a trompicones. Avanzar por las calles cubiertas de hielo era más difícil de lo normal, pero el peso en su alma era aún mayor. ¿Qué haría al volver a casa? Buscar de nuevo en portales de empleo, enviar currículums, ser rechazado una y otra vez. Mamá, lo siento, dijo en su interior, dirigiéndose al cielo. El recuerdo de su madre, fallecida el año pasado, le vino a la mente. Después de un largo rato, entró en el callejón de su vecindad. Era un paisaje familiar, pero hoy todo parecía extraño. El granizo se acumulaba a ambos lados del callejón y apenas se veía gente. Fue entonces cuando escuchó un quejido familiar. ¡Ay, ay! Mateo levantó la vista. Al final del callejón, alguien empujaba un carrito de mano. Al acercarse, sus ojos se abrieron de par en par. Doña Elena. Sí, era la misma anciana que había encontrado en la colina esa mañana. Con la misma chamarra vieja y el gorro de lana, empujaba su carrito lleno de cartón. El granizo se acumulaba sobre la carga y sobre sus hombros. Al ver a Mateo, una sonrisa cansada pero cálida iluminó su rostro. ¡Ay, muchacho! Nos volvemos a encontrar. Su voz estaba llena de alegría, pero detrás de su sonrisa se ocultaba la preocupación. Examinó a Mateo de arriba a abajo. El mismo pantalón roto, el mismo saco sucio.
La misma ropa de la mañana. ¿Y la entrevista? ¿Cómo te fue? ¿Te aceptaron? Preguntó con cautela, agarrando el brazo de Mateo con una mano temblorosa y una mirada llena de esperanza. Al ver esa mirada, el corazón de Mateo dio un vuelco. La anciana se sentía culpable, pensando que por su culpa él había arruinado la entrevista. Ya se había disculpado profusamente por la mañana. Si ahora le decía la verdad, ¿cuánta culpa sentiría? Podría vivir con ese remordimiento el resto de su vida. Mateo tomó una decisión. Doña Elena forzó la sonrisa más radiante que pudo, arqueando los labios y los ojos en forma de media luna, como si de verdad hubiera ocurrido algo maravilloso. Gracias al amuleto que me dio, la entrevista fue un éxito total. Su voz sonaba deliberadamente alegre y vibrante. El rostro de la anciana se iluminó. ¿De verdad? ¿De verdad, muchacho? Sí. Los entrevistadores escucharon todo lo que dije. Me hicieron muchas preguntas. Era mentira, pero Mateo continuó, sonriendo. Creo que me van a aceptar. No, estoy seguro de que me aceptarán. La anciana le apretó la mano con fuerza. El calor de su palma áspera se transmitió a Mateo. Claro que sí. Ya lo sabía yo. Las buenas acciones siempre traen bendiciones. Lágrimas de alegría asomaron a los ojos de la anciana. Una sonrisa amplia se dibujó en su rostro arrugado. Al verla, Mateo se prometió a sí mismo, esta mentira, de alguna manera, tengo que convertirla en realidad. Anda, ve a casa a descansar, dijo la anciana, dándole unas palmaditas en la espalda. Cámbiate de ropa. Has pasado por mucho hoy. Usted también debería irse a casa, doña. Hace demasiado frío. Mateo se detuvo a media frase. Sus ojos se posaron en el carrito detrás de ella, cargado hasta el tope de cartón y cubierto de hielo. ¿Hasta dónde pensaba llevar ese pesado carrito ella sola? Miró las manos de la anciana. Llevaba unos guantes de lana viejos, tan gastados que las puntas de sus dedos asomaban. Esos dedos estaban amoratados por el frío. ¿Hasta dónde va, doña? El depósito de reciclaje está a unos 10 minutos de aquí. Déjeme llevarla yo, dijo Mateo sin dudarlo. La anciana lo miró, sorprendida. No, no. ¿Cómo crees? Debes estar agotado. No se preocupe. Con tanta lluvia y granizo, será muy difícil para usted sola. Mateo ya había agarrado las manijas del carrito. Con sus manos desnudas. El metal helado se le clavó en las palmas, pero no le importó. Muchacho, al menos ponte guantes. Estoy bien. Es solo un momento. Comenzó a empujar. El carrito era más pesado de lo que parecía. El cartón, mojado por la lluvia, pesaba el doble. Pero al recordar cómo se había deslizado por la colina esa mañana, esto no era nada. ¿Hacia dónde, doña? Hasta el final del callejón y luego a la derecha. La anciana empujaba desde atrás. Juntos, avanzaron por el camino blanco. Sus huellas quedaban marcadas profundamente en el granizo, y las ruedas del carrito dejaban un rastro claro. ¡Ay, muchacho, qué pena me das! Vienes de tu entrevista y yo aquí dándote más trabajo. No diga eso, doña. Al contrario, gracias a usted sentí que recuperaba las fuerzas. Era mitad mentira, mitad verdad. Su cuerpo estaba agotado, pero caminar junto a ella le proporcionaba un extraño consuelo. Era mucho mejor que volver a casa solo, ahogándose en su propia autocompasión. A pesar del viento helado, no soltó las manijas. Sus manos desnudas ya estaban entumecidas, pero no le importaba. Desde atrás, la anciana murmuraba. ¡Qué muchacho tan bueno! Sus padres deben haberlo criado muy bien. Al escucharla, los ojos de Mateo se humedecieron. Recordó a sus padres, especialmente la voz de su madre resonando en sus oídos. Mateo, aunque la vida sea difícil, sé siempre una persona que ayuda a los demás.
Eso es lo que te hará un hombre de verdad. Conteniendo las lágrimas, siguió empujando el carrito. Los dos caminaban en silencio a través de un mundo blanco y silencioso. En ese momento, un sedán negro se detuvo silenciosamente en la entrada del callejón. Dentro, Ricardo Vargas observaba la escena. Llevaba un rato mirando por la ventana, con una expresión congelada, como si hasta respirar fuera un acto delicado. «Señor, ¿es ahí?», preguntó su asistente con cautela. El presidente no respondió. Simplemente señaló por la ventana con una mano temblorosa. El asistente siguió su mirada. Vio el callejón azotado por la tormenta, y en medio, dos figuras empujando un carrito. Un joven al frente, una anciana encorvada detrás. El joven empujaba con las manos desnudas. La anciana ayudaba desde atrás. La mirada del presidente se fijó en el perfil de la anciana. La chamarra vieja, el gorro de lana, la espalda encorvada mientras empujaba. Sus pupilas se dilataron. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Le faltaba el aire. No puede ser, no puede ser. Parpadeó, volviendo a mirar. Los años habían dejado arrugas profundas en su rostro y le habían encorvado la espalda, pero su perfil no había cambiado. Era la misma imagen de la mujer que, 40 años atrás, le había servido un caldo caliente en medio de una noche helada. Lágrimas brotaron de los ojos del presidente. Se tapó la boca con una mano temblorosa. Un nudo en la garganta le impedía hablar. «Señor presidente», exclamó el asistente, alarmado. El gran Ricardo Vargas, el hombre que nunca mostraba debilidad ante nadie, estaba llorando. Con voz entrecortada, el presidente logró decir: «Detén el coche. Me bajo aquí». «Pero, señor, la lluvia». «Deténlo». Ante la urgencia en su voz, el asistente no dijo más. En cuanto el coche se detuvo por completo, el presidente abrió la puerta y salió. El viento frío le golpeó la cara. Los copos de granizo se posaron en su abrigo caro. Pero no sentía el frío. Solo podía ver a las dos personas que se acercaban. Avanzó, paso a paso. Sus zapatos de diseñador se hundían en el granizo, pero no le importaba. El bajo de su abrigo se empapaba, pero no le prestaba atención. Cuanto más se acercaba, más rápido latía su corazón. Sus manos temblaban más, su respiración se aceleraba. El rostro que había buscado durante 40 años estaba justo frente a él. Mateo fue el primero en verlo. Se detuvo al ver al caballero elegante que le bloqueaba el paso. El carrito también se detuvo. La anciana levantó la cabeza. «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó. Para entonces, el presidente ya estaba a solo unos pasos de ellos. Mateo lo reconoció. Era Ricardo Vargas, el presidente de Grupo Solara, el mismo hombre de la entrevista de esa mañana. Su rostro palideció. ¿Por qué está aquí el presidente? Su mente era un caos. ¿Vino a darme los resultados en persona? ¿O hice algo malo? Pero el presidente no miraba a Mateo. Sus ojos estaban fijos únicamente en la anciana, como si no existiera nadie más en el mundo. Sus labios temblaron. Intentó hablar, pero el nudo en su garganta se lo impidió. Dio un paso más. Estaba a solo 2 pasos de ella. La anciana lo miró. Un caballero de cabello cano, un abrigo elegante, un aire de distinción. Un completo desconocido. En toda su vida, pocas veces se había cruzado con alguien de su clase en ese humilde callejón. «Disculpe, ¿se le ofrece algo?», preguntó ella con cautela. Fue entonces cuando el presidente cayó de rodillas. Plof. Un sonido sordo resonó cuando sus rodillas golpearon el suelo helado. Sus pantalones caros se empaparon y el frío le traspasó la tela, pero a él no le importó. Mateo y la anciana abrieron la boca, atónitos. «¿Pero, qué hace?», dijo ella, confundida. Intentó ayudarlo a levantarse, pero él inclinó la cabeza aún más, casi tocando el suelo con la frente.
Levántese, por favor. ¿Por qué hace esto un hombre como usted? Su voz estaba llena de desconcierto. Ver a un hombre tan distinguido, y claramente más joven que ella, arrodillado ante sí, la dejó sin saber cómo reaccionar. Mateo también se apresuró a intentar levantarlo. Señor presidente, levántese. ¿Qué sucede? Pero el presidente no se movió. Solo temblaba, con la cabeza gacha. Sus hombros se sacudían. Parecía estar llorando. Un silencio profundo cayó sobre ellos. La lluvia seguía cayendo. Los tres permanecieron congelados en el tiempo. Después de un largo rato, el presidente habló con voz temblorosa. Señora. Su voz era un ruego desesperado, como si décadas de emociones contenidas estallaran de repente. Se llevó una mano temblorosa al pecho. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Hizo una pausa, luchando por respirar. Mi nombre es Ricardo Vargas. Al escuchar ese nombre, el cuerpo de la anciana se tensó. Ricardo Vargas. El nombre que había leído innumerables veces en una carta durante 40 años. ¿Podría ser él? El presidente continuó. Hace 40 años en un invierno como este, su voz temblaba cada vez más. Las lágrimas no cesaban. En ese entonces yo era un vagabundo sin hogar. Se llevó una mano temblorosa al pecho. El mismo vagabundo que comió en su fonda. La anciana se tapó la boca con las manos. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y su cuerpo se quedó paralizado. Lamento haber tardado tanto en volver. Perdóneme. Al ver la mirada temblorosa de la anciana, el invierno de hace 40 años se desplegó vívidamente ante los ojos del presidente. Hace 40 años, un Ricardo Vargas de 28 años se sentía el dueño del mundo. Felicidades, Ricardo. Ahora sí, nos haremos ricos. Sus amigos de la universidad destapaban una botella de sidra en su pequeña oficina. El espacio era modesto, pero los sueños de esos jóvenes eran inmensos. En la pared, un letrero recién colgado brillaba, Importaciones Vargas y Socios. Ricardo y su mejor amigo, Sergio, habían soñado con tener su propio negocio desde la universidad. Escuchen todos. En 3 años, tendremos oficinas en Polanco. Exclamó Ricardo, levantando su copa. El rostro del joven rebosaba confianza. Y en 5, una sucursal en el extranjero. Añadió Sergio. Las risas llenaban la pequeña oficina. Ricardo abrió un cajón y sacó una pequeña caja. Dentro había una pluma fuente que él mismo había diseñado. Con esta, firmaré nuestro primer gran contrato. Hizo el gesto de firmar en el aire. Sus amigos aplaudieron. En ese momento, Ricardo no sabía que esa pluma pronto se convertiría en su única posesión valiosa. Los primeros 6 meses fueron prometedores. Cerraron pequeños tratos y los ingresos aumentaban lentamente. Ricardo trabajaba sin descanso para conseguir un contrato más grande. Un día, la oportunidad llegó. Señor Vargas, este negocio es enorme. Si lo logramos, ganaremos en un solo trato lo de todo un año, le dijo un socio comercial. Los ojos de Ricardo brillaron. ¿De qué tamaño estamos hablando? 1.000.000 de pesos. Pero... Ricardo se quedó sin aliento. 1.000.000 de pesos de hace 40 años era una fortuna. Necesitará hacer un pago por adelantado. 200.000 pesos. Para el Ricardo de esa época, era una cantidad astronómica. Era todo el capital de su empresa y más. Puede pedir un préstamo. Con el contrato firmado, cualquier banco se lo dará. Ricardo lo dudó. Era arriesgado, pero una oportunidad así podría no volver. De acuerdo. Lo haré. Terminó pidiendo un préstamo, hipotecando la casa de sus padres y pidiendo dinero a sus amigos. Incluso usó los ahorros para el retiro de sus padres. Ricardo, ¿estás seguro? Le preguntó su madre, preocupada. No se preocupe, mamá. En cuanto cerremos este trato,
lo devolveré todo. Les daré el doble. Estaba lleno de confianza. Cuando firmó el contrato con su pluma fuente, se sintió el rey del mundo. Pero un mes después, recibió una llamada. Señor Vargas, lo siento. El trato se canceló. ¿Qué? La otra empresa se declaró en bancarrota. Nosotros también hemos perdido mucho. La mano de Ricardo que sostenía el teléfono temblaba. ¿Y mi adelanto? Lo siento, no podemos devolverlo. Nosotros también estamos al borde de la quiebra. La llamada terminó. Ricardo se quedó paralizado. 200,000 pesos, desaparecidos en un instante. A partir del día siguiente, los cobradores empezaron a llegar. Sus amigos lo abandonaron uno por uno. Incluso Sergio se fue. Finalmente, el banco embargó la casa de sus padres. Lo había perdido todo. 3 meses después, Ricardo vagaba por las calles. Era invierno de nuevo y el frío calaba hasta los huesos. No había comido en días. ¿Para qué seguir viviendo así? Un pensamiento oscuro cruzó su mente. Llegó a un puente sobre el viaducto. Se paró en la orilla y miró hacia abajo. Si saltaba, todo terminaría. Puso una mano en el barandal. El metal helado le quemó la palma. Solo tenía que dar un paso más. Fue entonces cuando una voz lo detuvo. Joven. Se dio la vuelta. Una mujer de mediana edad con un delantal de cocina sobre un grueso abrigo se acercaba corriendo, cargando 2 pesadas bolsas de mercado. ¿Qué haces ahí? Es peligroso. La mujer dejó las bolsas en el suelo y lo agarró del brazo. Vengo del mercado de la Merced. ¿Tú qué intentabas hacer? Lo miró a la cara. Un rostro pálido, mejillas hundidas, ojos sin vida. Llevas días sin comer, ¿verdad? Anda, ven. Mi fonda está cruzando el puente. Te daré algo caliente. Lo tomó de la mano y lo guió. Ricardo se dejó llevar, sin fuerzas para resistirse. Entraron en un pequeño local con un letrero que decía, la cocina de Doña Elena. Siéntate. Ahorita te sirvo. Poco después, volvió con un plato humeante de sopa de tortilla. Come despacio, que está caliente. Ricardo miró el plato. El caldo rojo, el queso derretido, el aguacate olía a gloria. Pero no tengo dinero, murmuró. No importa. Come. Hay que comer para vivir. Tomó la cuchara. Su mano temblaba tanto que apenas podía sostenerla. Al llevarse la primera cucharada a la boca, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Estaba caliente. El caldo tibio descendiendo por su garganta le recordó que todavía estaba vivo. El hielo en su pecho comenzó a derretirse. Soltó la cuchara y rompió a llorar, un llanto desconsolado que sacudía todo su cuerpo. Está bien, llora todo lo que necesites, dijo la mujer, dándole palmaditas en la espalda. Cuando terminó de comer, sintió que recuperaba un poco el juicio. Gracias. De verdad, muchas gracias. Esa noche, Ricardo volvió a la fonda. En el buzón de la entrada, dejó un sobre. Dentro estaba su pluma fuente, su único tesoro, y una carta. Señora, su plato de sopa salvó a un hombre que iba a morir. Su amabilidad me ha dado el valor para volver a vivir. Nunca olvidaré esta deuda. Prometo volver cuando haya triunfado. Hasta entonces, le encargo esta pluma. Es mi sueño, mi única posesión. Vendré a buscarla. Volveré. Atentamente, Ricardo Vargas. Se inclinó profundamente hacia la fonda y se marchó. 10 años después, tras trabajar en todo lo que pudo, fundó una nueva empresa, Comercial Solara. 20 años más tarde, era Grupo Solara. Pero a pesar de su éxito, siempre sintió un vacío. Había buscado a Doña Elena por todas partes, pero la fonda había desaparecido, reemplazada por un edificio de oficinas. Nadie sabía a dónde se había ido.
Y ahora, 40 años después, aquí estaba ella. «Ricardo, ¿de verdad eres tú?». La voz de la anciana temblaba. El rostro del joven hambriento de hace 40 años se superponía con el del caballero distinguido frente a ella. La anciana también se arrodilló, y sus miradas se encontraron a la misma altura. «Eres tú, aquel joven. Has triunfado. Estoy tan orgullosa. Gracias por no haberte rendido». Lágrimas corrían por el rostro de ambos. Se tomaron de las manos con fuerza. Mateo, observando la escena, sintió un nudo en la garganta y dio un paso atrás para darle su espacio. «Señora, ¿dónde ha estado todo este tiempo?», preguntó Ricardo. «La busqué por todas partes». La anciana suspiró. «Mi vida también ha sido una montaña rusa, muchacho. Unos años después de que te fuiste, a mi esposo le fue mal en un negocio. Perdimos la fonda, la casa, todo. Tuvimos que huir de los cobradores. Mi esposo trabajó de lo que podía y yo lavando platos. 10 años después, él murió de agotamiento. Me quedé sola, con deudas y sin poder encontrar trabajo por mi edad. Así que empecé a recoger cartón. Llevo más de 20 años haciendo esto. Pero a pesar de todo, continuó, mirándolo fijamente, nunca me deshice de una cosa, tu carta y tu pluma. Las guardé siempre conmigo, en una cajita. Sabía que un día volverías a buscarlas». Ricardo no pudo contenerse y la abrazó, sollozando. «Perdóneme. Debí haberla encontrado antes». «No, está bien. Nos hemos encontrado ahora». Cuando se separaron, Ricardo sacó la pluma de su bolsillo. «¿Es esta la que guardó durante 40 años?» Los ojos de la anciana se abrieron de par en par. «Sí, es esa. La misma que le di a este muchacho esta mañana». «Pero, ¿cómo la tienes tú?». El señor Ramos la dejó caer en la entrevista. La anciana se giró hacia Mateo, que seguía de pie, aturdido. «Este joven me salvó la vida esta mañana», le explicó ella a Ricardo. El carrito se iba a deslizar colina abajo y él se lanzó para detenerlo. Por eso se arruinó el traje. Me sentí tan mal que quise darle algo, y lo único que tenía era tu pluma. Se la di como un amuleto de la suerte». Lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. «Y mira, ese amuleto te trajo de vuelta a mí. Qué cosa tan extraña es el destino. Hace 40 años yo te salvé a ti, hoy este joven me salvó a mí, y gracias a eso, tú y yo nos hemos vuelto a encontrar». Ricardo miró a Mateo con profunda gratitud. «Gracias, Mateo Ramos. Si no fuera por ti, jamás habría encontrado a la señora Elena». Se levantó y se inclinó profundamente ante Mateo. «De verdad, gracias». «No, no, señor. Yo solo». «No», lo interrumpió Ricardo. «Hoy salvaste a 2 personas. La vida de la señora Elena y mi deuda de 40 años». Le quitó el granizo de los hombros con un gesto paternal. «Ya lo vi en la entrevista, pero ahora lo confirmo, eres una persona excepcional». Se volvió hacia la anciana. «Señora Elena, se acabaron sus días de sufrimiento. A partir de hoy, la cuidaré como si fuera mi propia madre. Le daré un hogar y todo lo que necesite. Es mi deber. Por favor, déjeme pagar la deuda que tengo con usted». La anciana, conmovida, asintió lentamente. Ricardo se giró de nuevo hacia Mateo, con la pluma en la mano. «En la entrevista, tus habilidades quedaron claras. Pero lo que realmente quería ver no estaba en tu currículum. La verdadera entrevista no ocurre en una oficina, sino en momentos como el de esta mañana. Cuando la crisis golpea, ahí es donde se revela el verdadero carácter de una persona. Y tú, Mateo, me recordaste el valor más importante de mi empresa, uno que habíamos olvidado, la gente». Le puso una mano firme en el hombro. «Mateo Ramos, estás contratado». Los ojos de Mateo se abrieron como platos. ¿De verdad?» «Sí. Empiezas pasado mañana».
Hoy descansa. Mateo se quedó sin palabras. Por la mañana pensó que lo había perdido todo, y ahora le ofrecían el trabajo de sus sueños. Gracias. De verdad, muchas gracias, dijo, haciendo una reverencia mientras las lágrimas, esta vez de pura alegría, corrían por su rostro. La anciana sonrió, radiante. ¿Ves? ¿Qué te dije? El amuleto funcionó. Mateo le devolvió la sonrisa. La mentira que había dicho hacía unos minutos se había hecho realidad. La lluvia seguía cayendo, pero ya no se sentía fría. Una calidez profunda envolvía a los tres. Un año después. Un rayo de sol entraba por la ventana. Doña Elena se despertó lentamente en una cama cómoda y cálida. Se estiró y miró el reloj, 7:30. Un año atrás, esto habría sido un sueño. Vivía en un apartamento nuevo y luminoso que Ricardo le había comprado. Esa mañana, como muchas otras, Ricardo pasó a visitarla de camino al trabajo. Mientras tomaban un café, hablaron de Mateo. Lo está haciendo increíblemente bien, dijo Ricardo con orgullo, como si hablara de un hijo. En solo un año, se ha vuelto indispensable en su equipo. Acaba de liderar un proyecto muy importante con un éxito rotundo. Esa misma tarde, en la oficina, Ricardo llamó a Mateo a su despacho. Mateo, el haberte contratado fue la mejor decisión que he tomado. No, el haberte encontrado en esa colina fue la mayor suerte de mi vida. Se levantó y de un cajón sacó una caja. Quiero que tengas esto. Dentro estaba la pluma fuente. Ahora es tuya. Fue a través de ti que el destino nos reunió, así que te pertenece. Yo usé esta pluma para escribir tu propio gran futuro. Como yo lo hice. Esa noche, los tres cenaron juntos en el apartamento de doña Elena. La mesa estaba llena de platillos deliciosos que ella había preparado. Rieron, compartieron historias. Era una familia. Mientras comían, alguien notó que afuera empezaba a nevar, algo rarísimo en la ciudad, casi como un milagro. La primera nevada del invierno, murmuró Ricardo, recordando aquel día de granizo un año atrás. Hay que pedir un deseo, dijo doña Elena, juntando las manos. Los tres cerraron los ojos y pidieron el mismo deseo, seguir juntos, sanos y felices. Al salir de casa de doña Elena, Mateo caminaba por las calles que se teñían lentamente de blanco. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sintió la pluma. La sacó y la observó brillar bajo la luz de un farol. Pensar que este pequeño objeto nos unió a los tres, pensó con una sonrisa. Miró al cielo mientras los copos de nieve caían sobre él. Mamá, papá, ¿me ven? Estoy bien. Soy feliz. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no eran de tristeza, sino de una profunda gratitud. El día de la tormenta no había sido el final, sino el comienzo. Tocó una vez más la pluma en su bolsillo. Se sentía cálida,